Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo soy María Araujo y vamos a hablar un poco de las dislipidemias en la obesidad y el hígado graso en pediatría. Bueno, algunas cosas que son un poco repetidas, pero a modo de introducción, sabemos que la obesidad es un gran problema de la salud pública en todo el mundo en este momento. En los últimos años el aumento de obesidad fue mayor en los niños, en pediatría, que en adultos. Ocurre tanto en el mundo desarrollado como en los países más pobres. Eh, la obesidad visceral tiene el agregado de que lleva a la resistencia insulínica, eh, y esto mediado por citoquinas y ácidos grasos, entre otros, a un estado de inflamación crónica. Y es causa de síndrome metabólico, que es un conjunto de factores de riesgo relacionadas con la salud cardiovascular: diabetes, hipertensión, hígado graso, dislipidemias. Me está costando pasar las diapositivas. Ahí está. Bueno, y esto es como empezar con lo dramático, ¿no? Empezamos en nuestra vida con un corazón sano y con arterias sanas, pero un peso no saludable, la obesidad, aumento de masa grasa, o en los inicios el sobrepeso, van sumando factores de riesgo: hipertensión, hiperlipidemia, entre otros. Esto con los años va llevando a impacto en las arterias, con aumento del grosor de íntima media, hiperplasia en la íntima de las arterias y aterosclerosis con el tiempo. Sigue evolucionando hacia la enfermedad cardíaca, y lo que tenemos como resultado son los eventos cardiovasculares prematuros, como infarto, accidentes cerebrovasculares y muerte precoz. Hablemos entonces de la dislipidemia en la obesidad. En pediatría, la dislipidemia que vemos asociada a la obesidad no es tan severa, quizás en adultos sea más importante, pero el patrón típico es un paciente que se presenta con hipertrigliceridemia y aumento de ácidos grasos libres. Eso no lo medimos en general. Sí, la hipertrigliceridemia. Tiene un HDL bajo, y además de ser bajo, ese HDL es disfuncionante, no tiene toda su capacidad de limpiar de colesterol a los tejidos. El LDL en general, los dosajes son normales o levemente aumentados, no tenemos valores muy elevados de LDL provocados por la obesidad. Lo que sí, esas moléculas de LDL se describen típicamente como más pequeñas y más densas, y esto va a tener impacto en la producción de aterosclerosis en los pacientes. Tenemos también, si tenemos la posibilidad de medirlos, vamos a encontrar o podemos encontrar que las ApoB, las apolipoproteínas B, están aumentadas en general, y esto es porque hay una sobreproducción hepática provocada también por los ácidos grasos libres aumentados, ¿sí? Entonces hay en general un aumento de lipoproteínas que contienen ApoB. Este es el perfil lipídico, los valores de referencia para el perfil lipídico, que son bastante conocidos, están publicados en el consenso, así que no nos vamos a detener aquí. En cuanto al metabolismo de las lipoproteínas, es un metabolismo complejo. Este gráfico tiene muchas letras, pero mínimamente trata de resumirlo. Hay múltiples procesos metabólicos que intervienen, ya sea en el transporte como en el depósito de los lípidos. Empezamos por la vía exógena del metabolismo de los lípidos, que comienzan con la absorción de las grasas de la dieta, la formación de kilomicrones en el enterocito y el transporte de los kilomicrones en el torrente sanguíneo. Estos kilomicrones en el torrente sanguíneo son degradados por la lipoproteína lipasa, que va hidrolizando los lípidos del interior del kilomicrón. Entonces el kilomicrón va perdiendo lípidos y tamaño, se va reduciendo,
transformándose en lo que conocemos como el kilomicrón remanente, que así va a tener un tamaño suficiente como para poder ingresar al hígado y entonces ahí donar todos sus lípidos para que ingresen en el pool de lípidos del hígado, y después de varios procesos metabólicos, juntándose con los lípidos de síntesis hepática, con los lípidos producidos de nuevo a través del exceso de azúcares, carbohidratos, se van a ir produciendo las VLDL, que son las lipoproteínas que van a salir hacia el plasma, y que luego se van a ir también degradando y transformando en moléculas más pequeñas hasta llegar a convertirse en las LDL. Estas LDL son tan pequeñas que pueden ingresar al endotelio capilar o al endotelio en vasos de otros generales, sistémicos, y producir entonces ateroesclerosis, ¿sí? Y está el circuito reverso del colesterol, donde intervienen acá las HDL, tratando de retirar el exceso de colesterol de los tejidos, llevándolo de nuevo hacia el hígado, y ahí en el medio hay un intercambio de lípidos y apoproteínas, que es, es lo que se conoce también como circuito del colesterol reverso. Mencionamos que había un primer paso de hidrólisis de los kilomicrones, y luego un segundo paso de hidrólisis en las VLDL, y en estos pasos metabólicos la enzima más importante es la lipoproteína lipasa. Esta enzima tiene la particularidad de ser una enzima hormonosensible, por eso interviene en muchos procesos patológicos produciendo dislipidemias. Es estimulada por la insulina, requiere para su buen funcionamiento de la ApoC2, que es su cofactor, y existen otros factores que estimulan la acción de la lipoproteína lipasa, como el factor de maduración de la lipasa 1, la ApoA5 y unos cuantos más. También es inhibida por otros factores como la ApoC3, la ANGPTL3, la ANGPTL4, la resistencia insulínica o la insulinopenia, por eso tiene importancia en los pacientes con diabetes, ya sea diabetes 1 o diabetes 2, y así va entonces interfiriendo metabólicamente esta enzima. Lo que se ve en el esquema es cómo los heparinglicanos y algunas otras moléculas que actúan como anclaje, tanto de la enzima como del receptor, permiten la hidrólisis en los capilares, en los endotelios de los lípidos. Seguimos con el metabolismo de la lipoproteína lipasa. Los kilomicrones remanentes, entonces decíamos, y las LDL pueden ser retenidos en el subendotelio y producir proceso aterosclerótico. Esto tiene que ver fundamentalmente con el tamaño de las moléculas. También puede ser captado por los receptores hepáticos e ingresar al metabolismo hepático. De la vía reversa del colesterol mencionamos recién, que a partir de esta vía las HDL nacientes, que serían la ApoA1, que se sintetiza tanto en el hígado como en los enterocitos, se va cargando de lípidos hasta transformarse en la molécula de HDL, y esto también hace entonces el camino de vuelta hacia el hígado. Para resumir un poco, entonces tenemos que el exceso de azúcares e hidratos de carbono van a producir ácidos grasos de novo, esto en el hígado. La grasa visceral también aumenta el flujo de ácidos grasos libres, y la presencia de kilomicrones remanentes en aumento. Todo esto va a hacer que haya una producción aumentada de VLDLs en el hígado. Esto en un paciente con sobrepeso u obesidad.
Hablamos entonces ahora de los cambios que se producen a través de la obesidad en el metabolismo de las, lipoproteínas. Uno de los cambios fundamentales es que al haber ácidos grasos libres aumentados, aumenta la cantidad de triglicéridos y de ApoB en el hígado. Y esto entonces va a hacer que aumente la cantidad de VLDLs, la producción de VLDLs hepática. Por otro lado, hay un compromiso de la lipólisis, decíamos, porque a través de la resistencia insulínica está comprometida la acción de la lipoproteína lipasa, y también está exacerbado entonces el intercambio de moléculas en la vía reversa del colesterol. Todo esto, muy sintetizado, va a comprometer el catabolismo de las lipoproteínas en presencia de obesidad. Y hay una interrelación muy concreta entre la síntesis de triglicéridos y la inflamación. Este gráfico es bastante complejo y largo para describir, pero solamente para mostrar que en la síntesis de triglicéridos, para que los ácidos grasos libres ingresen en el adipocito y se sinteticen triglicéridos que van a ser depositados en el adipocito, para que eso ocurra, interviene la cadena inflamatoria. Hay sustancias derivadas del complemento, del complemento del C3A, que son necesarias para acelerar esa síntesis de triglicéridos. Y entonces eso desencadena un proceso inflamatorio. Una situación que me parece importante, voy a correr esto, no sé si ustedes lo están viendo igual que yo, pero tapa el título. Una situación que me parece importante ante un paciente obeso con dislipemia es diferenciar si se trata realmente de una dislipidemia secundaria a obesidad o si estamos en una asociación entre un paciente con obesidad y una dislipidemia primaria. Entonces tenemos que hacer un buen interrogatorio y mirar con atención al perfil lipídico. Algunas veces tendremos que pedir perfil lipídico a la familia para poder aclarar un poco el panorama. ¿Qué podemos encontrar como hipertrigliceridemia primaria que nos confunda en el diagnóstico? Un síndrome de kilomicronemia, por ejemplo, que se produce por una deficiencia congénita de la lipoproteína lipasa. En este caso lo que vamos a encontrar es una dislipidemia muy severa, con triglicéridos en general mayor de 1000. Es muy difícil que un paciente con una obesidad sin otra complicación que no esté diabético, tenga triglicéridos por encima de 1000 y sostenidos, ¿sí? Entonces ahí uno debería pensar en un síndrome de kilomicronemia familiar, o secundaria. A veces tenemos kilomicronemias secundarias a diabetes o a enfermedades autoinmunes, pero habría que tratar de descartar entonces que no se trate de una kilomicronemia. Que podemos encontrar asociación con una hipertrigliceridemia familiar. No es común que encontremos hipertrigliceridemias familiares en pediatría, en general se manifiestan a partir de los 20 años, excepto que existan factores ambientales, como por ejemplo una dieta muy desbalanceada o obesidad. Entonces, esto uno lo puede confirmar o sospechar pidiendo un perfil lipídico a la familia o con un interrogatorio viendo cómo es la historia de dislipidemias en la familia. La dislipidemia combinada familiar es una dislipidemia poligénica y pasa algo parecido que con la hipertrigliceridemia familiar. También se manifiesta únicamente en pediatría cuando aparecen factores predisponentes. Y la disbeta-lipoproteinemia, que es una dislipidemia asociada a alteraciones genéticas en el gen de la ApoE, que cuando se presenta en forma homocigota puede dar una dislipidemia importante con hipertrigliceridemia importante.
Estos serían los cuadros así para tener en mente cuando tenemos hipertrigliceridemias severas que no responden a los cambios de hábito. Y las causas de hipertrigliceridemia secundaria las conocen, son la obesidad con resistencia insulínica, una diabetes que no esté controlada. Una diabetes bien controlada, con una buena hemoglobina glicosilada, no debería tener dislipidemia, así que si tenemos dislipidemia con buena glicosilada, tenemos que ver que no haya alguna dislipidemia familiar. El hipotiroidismo, bastante clásico y conocido, la hipercortisolemia, enfermedad hepática, glucogenosis, las lipodistrofias genéticas, que bueno, son muy características en pediatría, no se parecen a la obesidad, enfermedad renal, consumo excesivo de alcohol, etcétera, medicamentos, etcétera. El tratamiento fundamental de la dislipidemia en la obesidad pediátrica es el tratamiento no farmacológico. Dieta y actividad física es el primer factor a corregir, cambios de estilo de vida, dieta con bajo estímulo insulínico, dieta disociada, usamos en el hospital, grasas totales con menos de 30% del valor calórico total, grasas saturadas lo más restringidas posible, menos del 7%, evitar grasas trans, colesterol menos de 200 o menos de 300 según distintas guías, mayor consumo de pescados, mayor consumo de fibras. Todo esto mejora la sensibilidad insulínica, estimula la acción de la lipoproteína lipasa y aumenta el catabolismo tanto de kilomicrones como de las VLDL. Por otro lado, disminuye también la síntesis hepática de VLDL. El tratamiento farmacológico de la dislipidemia asociada a obesidad está indicado solamente cuando hay riesgo de pancreatitis, ¿sí? O sea, en general, en pediatría tratamos las hipertrigliceridemia solamente cuando sospechamos riesgo de pancreatitis. Y esto podría ocurrir en pacientes mayores de 10 años con triglicéridos mayores de 500, persistentes por más de 6 meses, luego de haber implementado dieta y cambio de hábitos. Repito porque creo que no fui muy clara, el riesgo de pancreatitis surge cuando los triglicéridos son muy altos, ¿sí? Más de 800, más de 1000. En esto de niños mayores de 10 años con triglicéridos mayor de 500 sería la situación en que pensaríamos en agregar algún tratamiento farmacológico. ¿Y cuál sería? Los fibratos son la primera línea de tratamiento, pero no están aprobados por la FDA en menores de 18 años, excepto en estas condiciones, sería únicamente cuando lo usamos, y no es común que los necesitemos. La verdad es que usamos bastante poco los fibratos en pediatría. Se consiguen descensos de 40-60% de los triglicéridos. El objetivo, igual en el tratamiento de los triglicéridos, no es bajarlo a valores normales en pediatría, por esto de que no hay suficiente evidencia en el tratamiento farmacológico, sino salir de la situación de riesgo de pancreatitis. Bueno, acá se repite, los datos de seguridad y efectividad en niños son muy escasos. Acá tienen un cuadrito con el uso de los fibratos, se los dejo como información, así no nos demoramos. Los fármacos disponibles entonces son los fibratos, derivados del ácido fíbrico. El ácido nicotínico no está a la venta en este momento. Y los omega 3, la verdad es que son un recurso terapéutico que no es demasiado efectivo. Y no han podido demostrar disminución o mejoría de la enfermedad, del riesgo de enfermedad cardiovascular. Este cuadrito es de un trabajo hecho con omega 3 y placebo. Lo puse solamente porque muestra un poco lo que nos pasa en la práctica clínica. Es difícil demostrar que tengan efecto. Primero porque nos pasa que los triglicéridos varían de día a día. El paciente hace un poco más de actividad, come un poco mejor y bajan, entonces uno tiene dudas siempre de si el efecto, si
fue efecto terapéutico o fue casualidad los movimientos en los triglicéridos, y es muy variable la acción de un paciente a otro. Es lo que muestran estos dos primeros, la línea A del esquema. La línea B lo que muestra es que los pacientes tomaron la medicación porque subieron los valores de docosahexaenoico y eicosapentanoico. Pero a pesar de haber tenido buena adherencia al tratamiento, la respuesta es muy variable. Bueno, resumiendo esta parte de la charla, la dislipidemia típica observada en la obesidad es multifactorial e incluye sobreproducción hepática de VLDL, disminución de la lipólisis de los triglicéridos circulantes, flujo de ácidos grasos libres aumentado desde los adipocitos al hígado y otros tejidos, y la formación de LDLs pequeñas y densas que son muy aterogénicas. El tratamiento farmacológico asociado a la obesidad en pediatría no es lo habitual, y es muy importante descartar dislipidemias primarias cuando el perfil lipídico sea parte de lo típico, sea un poco más severo que lo que vemos habitualmente. Bueno, pasamos rápidamente al hígado graso no alcohólico. Es un trastorno metabólico que aumenta en su prevalencia. Se desarrollan características de la enfermedad hepática asociada al alcohol en personas que no consumen o consumen muy poquito alcohol, ¿sí? Eh, en este momento la literatura también habla de hígado graso asociado a síndrome metabólico, porque el hígado graso no alcohólico podría estar incluyendo también algunas enfermedades más asociadas a algún perfil genético distinto. Entonces, no siempre el hígado graso está asociado a obesidad. Entonces aparece el término de hígado graso asociado a síndrome metabólico para poder diferenciar esta situación. El principal factor de riesgo para el hígado graso no alcohólico es la obesidad, pero los factores genéticos desempeñan un papel importante en la susceptibilidad al trastorno. Esto es para aclarar un poquito la terminología. Tenemos esteatosis hepática, que es como el primer grado del hígado graso, de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. La esteatohepatitis no alcohólica, que es lo que en inglés se conoce como NASH. Esto evoluciona o no hacia la fibrosis hepática, puede evolucionar hacia la cirrosis, a la falla hepática. La cirrosis puede evolucionar hacia la falla hepática, necesitar un trasplante hepático o evolucionar hacia el carcinoma de hígado. En Estados Unidos, la primera causa de trasplante hepáticos en adultos es la enfermedad hepática no alcohólica. Estos son algunos datos de prevalencia de la enfermedad hepática en el mundo. El hígado graso asociado a síndrome metabólico. En algunos países puede ser del 40% de los pacientes obesos que lleguen a tener enfermedad hepática asociada al síndrome metabólico. En otros países, en otras áreas es un poco más bajo, pero va en aumento. Hay factores de riesgo prenatales y postnatales para el hígado graso no alcohólico. Los factores prenatales son el retardo de crecimiento intrauterino, el bajo peso de nacimiento, la obesidad materna, el síndrome metabólico durante el embarazo, diabetes gestacional. Factores postnatales pueden ser la alimentación no saludable, el sedentarismo, la obesidad, resistencia insulínica, el hiperinsulinismo. Todo esto puede lleva al síndrome metabólico que favorece el hígado graso no alcohólico, pero tenemos otros factores como factores genéticos con mutaciones en algunos de estos genes. Hoy en día se habla mucho de la microbiota intestinal, y todo esto lo que va a producir, o lo que nos termina produciendo, es un aumento por alguna de estas situaciones, aumento de ácidos grasos libres en el hígado, síntesis de novo aumentada, síntesis de lípidos de novo aumentadas en el hígado. Esto lleva a la esteatosis, la lipotoxicidad con inflamación, fibrosis y terminando en enfermedad hepática terminal. Detallando un poquito más los factores de riesgo prenatales, lo que puede suceder es que
a través de lo que se llama dieta occidental, que sería una dieta no saludable, con muchas grasas saturadas, que lleva a la obesidad, resistencia insulínica y diabetes. Hay un aumento de ácidos grasos libres, de triglicéridos, que pasan de la sangre materna hacia la placenta, provocando hipoxia e inflamación en la placenta, secreción de citoquinas, más o menos la historia un poco repetida de todo el proceso de obesidad se lleva hacia la placenta y el feto. Esto con mayor producción de glucosa. Hay también fenómenos epigenéticos como modificaciones de histonas a través de ARN mensajero, metilación de ADN, y esto va produciendo, entre otras cosas, lo que se llama como estrés mitocondrial fetal, que lleva a también un desbalance de los lípidos en el hígado, con aumento de ácidos grasos libres, aumento de triglicéridos, inflamación, apoptosis, baja regeneración, y lo que se conoce o se menciona como cambio esteatogénico fetal, que puede estar predisponiendo a una mayor sensibilidad en el futuro. Hay algunos datos, hay muchos datos de estudios genéticos que hablan de predisposición genética para la enfermedad hepática. Los vamos a mencionar muy rápidamente, porque la verdad es que si no necesitan como una exposición más detallada, más larga. Los factores de riesgo, entonces, para la esteatosis hepática ya los dijimos, obesidad, diabetes 2, hiperlipidemia, pero hay que tener en cuenta que dentro de los pacientes con hígado graso no alcohólico, el 50% son obesos, no todos, el 70% tienen dislipidemia, no todos, y el 23% tienen diabetes 2. Es más común en hombres que en mujeres, y estas son algunas de las moléculas de los genes que están mencionados, importantes en la producción hay muchísimos, estos creo que son los que están más estudiados. Son el gen de la glucoquinasa que participa en la producción de lípidos de novo, este gen MBO-AT7, que lo que hace es ayudar en la lipólisis de los ácidos, la formación de triglicéridos a partir de ácidos grasos libres. Este gen que se conoce también como patatín, PNLP-LA3, que lo que hace es participar en la formación de los triglicéridos, y este que ayuda a la producción de las VLDL. Estos son los genes y algunas funciones. Muy sucintamente, este gen participa entonces cuando hay pérdida de función en esto, hay acumulación de triglicéridos y ésteres de retinilos en los hepatocitos. En este otro, muchos de estos genes, lo que pasa es que impiden la formación de DLDL, este tiene que ver también con eso, entonces provocan mayor riesgo de hígado graso, pero tienen menor riesgo de enfermedad cardiovascular, porque hay menos aterosclerosis al haber menos LDL. La sobreexposición a este gen disminuye el número y tamaño de las gotas de lípidos en el hepatocito, hay menos hígado graso y hiperlipidemia y mayor resistencia insulínica, y cuando hay hipofunción ocurre lo contrario. Este gen produce la proteína reguladora de la glucoquinasa y controla la lipogénesis de novo, regulando el flujo de glucosa en hepatocitos. Otros factores de hígado graso son los factores epigenéticos que mencionamos antes, interacción entre variantes genéticas y factores ambientales. Muchos de estos genes que mencionamos nada más muy por encima, no se manifiestan si no hay factores predisponentes.
Resistencia insulínica y obesidad aumentada, la resistencia insulínica y la obesidad aumentan la expresión del PNPLA3 y el de la glucoquinasa, pero algunos otros genes no responden a la ingesta. El tratamiento del hígado graso no alcohólico es fundamentalmente el tratamiento de la obesidad. Cambios de hábitos, dieta, ejercicio, descenso de peso, no hay terapias farmacológicas aún aprobadas. A partir del descubrimiento de estos genes se van ensayando muchos fármacos, pero todavía están en eso, en vías de experimentación. Y hay un dato muy importante que los pediatras tenemos que tener siempre en cuenta, que es que con un 10% de pérdida de peso, el 90% de los pacientes resuelven la esteatohepatitis. Y el 45% retrogradan si hay fibrosis. Esto en pediatría no vemos tanto fibrosis hepática por obesidad, pero en adultos sí. Se puede usar también vitamina E, la metformina está discutida, pero podría uno probar en un paciente adolescente. Probióticos, antibióticos, prebióticos, se están usando también para modificar microbiota y ver resultados. El problema de todo esto es que así suena muy lindo, pero solo el 10% de los pacientes logran bajar el 10% de peso. O sea, no parece un gran objetivo, pero sabemos que es difícil. Creo que a los pediatras no nos queda más remedio que apuntar a eso. Nuevos tratamientos son drogas que están en estudio y, como les decía recién, asociadas a los nuevos genes. Tratamiento, ¿hacia dónde irían los tratamientos del hígado graso? En adultos siempre empezamos con las indicaciones de modificación de estilo de vida y descenso de peso. No estarían tan lejos los tratamientos farmacológicos de nuevas drogas. Y si esto no da resultado, tratamientos combinados y trasplante hepático, que es lo que ya se está haciendo. En pediatría el tratamiento siempre es mucho más preventivo, modificación de estilo de vida, lo que dijimos recién, prebióticos, omega 3 y metformina. Si el cuadro avanza, uno puede agregar vitamina E, llegarán con el tiempo los nuevos fármacos, y farmacología combinada sería como nuestra última opción cuando exista. Hay una relación entre obesidad y severidad de la enfermedad de hígado graso, pero hay que tener en cuenta, esto se los voy a pasar muy rápido, les queda la información si después quieren mirar más detenidamente. La relación entre la obesidad y el hígado graso es sobre todo con el hígado graso menos severo. Cuando ya vamos a la fibrosis avanzada o la cirrosis, ahí ya no hay una relación tan clara y empiezan a jugar un poco más los genes que tienen que ver con hígado graso, ¿sí? Entonces, a veces hay una obesidad menos severa con un perfil genético más patogénico, y es eso lo que produce una enfermedad hepática más avanzada. Y el último detalle que les quería mencionar es que a veces en pediatría, les debe haber pasado, nos llama la atención que pacientes obesos con mucha obesidad tienen un perfil lipídico llamativamente bajo. Sobre todo LDL bajas. Entonces acá hicieron un estudio en un grupo de pacientes pediátricos, se lo digo muy resumidamente porque ya estamos en el tiempo, donde separaron a los pacientes que tenían LDLs muy bajos, menores de 50, y estos pacientes se asociaban con hígado graso en más proporción que los que tenían LDLs normales un poco más altas. Y esto nos puede estar encubriendo pacientes que tengan hipobeta-lipoproteinemia, que suele ser cuando es heterocigota asintomática y lo único que manifiesta es un LDL más bajo en los análisis, pero que les da una sensibilidad más alta a tener hígado graso. Entonces, ténganlo en cuenta si tienen pacientes con LDL menores de 50, que puede tratarse de una dislipidemia por bajo LDL,
que en otro momento no tendría importancia, pero que en estos pacientes puede favorecer el hígado graso. El tratamiento de todas formas sería mejorar la obesidad. Bueno, y para no terminar tan dramáticamente esta charla, digo, tenemos cosas para hacer para tratar de modificar este final tan severo. Las intervenciones pediátricas son siempre preventivas, entonces evaluar de entrada la ganancia de peso y tratar de prevenir la obesidad, actuar cuando empieza alguna disfunción nutricional, consejos de dieta, estilo de vida, y después ir controlando, porque a veces los pediatras nos quedamos en eso y si no da resultado, nos falta un poco de acción. Entonces, si el cuadro avanza y aparece aumento del grosor de íntima media, que es un estudio muy sencillo, pero que nos puede dar datos, eso nos está habilitando a hacer tratamientos más agresivos y por ahí considerar fármacos. Si se mantiene una dislipidemia en el tiempo y hay aumento del grosor de íntima media, bueno, tendré que evaluar si se trata de una dislipidemia familiar y decidir por ahí hacer un tratamiento un poco más activo o farmacológico. Y todo esto, si actuamos en forma más preventiva, nos va a llevar a una salud cardiovascular futura, ¿sí? Bueno, listo por ahora. Hasta luego.